En este video vamos a usar la regla de la cadena para derivar algunas funciones. Entonces la regla de la cadena, ¿qué es lo que nos dice? Que si yo tengo la composición de dos funciones, en este caso la composición de la función f con la función u, ¿sí? Ambas funciones dependen de x, entonces la derivada de una composición de funciones es la derivada de la función más exterior evaluada en la función interior por la derivada interna, la derivada de la función interior. Entonces apliquemos eso para derivar esto. Entonces reescribamos primero esta función. Esto queda igual. Y esto lo colocamos acá como a la menos 2. ¿Sí? Como está abajo con exponente positivo, lo puedo colocar arriba con exponente negativo. Entonces, ahora sí derivemos esto. Entonces, la derivada de esta función, de la función h, es... Entonces, esto es una composición de funciones, así como nos dice acá. Entonces, la función interior, este es el u, y la función exterior es la función que eleva al cuadrado. Entonces, para derivar esto, lo que nos dicen es, derive la función exterior. Entonces, derivemos esto al cuadrado. Entonces, sería bajo el 2, esto queda igual, y aquí queda 2 menos 1, 1. ¿Sí? La regla de la potencia. Baja el 2 y le resto 1 al exponente. Y multiplicamos por la derivada interna, o sea, la derivada de esto. Y aquí lo mismo, esto es menos. Para derivar esto hacemos lo mismo, esto es una composición de dos funciones, entonces bajamos el exponente, esto queda igual, le restamos 1 al exponente, entonces nos va a quedar menos 3 y multiplicamos por la derivada interna. Entonces esto nos queda 2, esto queda 3.1x menos 2 a la 1, entonces no lo colocamos y ahora la derivada de esto. Esto es una constante por una función, entonces es la constante por la derivada de la función que es 1, entonces no lo colocamos y la derivada de 2 que es 0. Entonces me queda esto. Acá menos por menos más, entonces me queda 2 y esto queda igual a la menos 3 y derivamos acá, aquí es derivada, ¿cierto? La derivada interna. Entonces, derivamos esto, es la misma derivada de acá, que es 3.1. Entonces ya, aquí ya tenemos la derivada de esta función, esta es la derivada de esta función. De aquí en adelante simplemente reorganizar y pues reescribir esto de una manera más apropiada. Entonces multiplicamos el 2 por el 3.1 que nos da 6.1 y esto queda multiplicando a esto. Aquí más 2 por 3.1, 6.1, y esto que tiene un exponente negativo lo podemos colocar abajo con exponente positivo. Entonces esta es esta misma derivada sino que reescrita. Entonces esa es la derivada de esta función usando la regla de la cadena. Ahora derivemos esta función también usando la regla de la cadena. Entonces la derivada de esta función, lo mismo que en el anterior, esto es la composición de dos funciones. Este es el u del que me hablan aquí. El u es este de acá. Y la función f es la función que eleva al cuadrado. Entonces, para derivar esto, derivamos la función más exterior. Entonces baja el 2. Esto queda igual. Le resto 1 al exponente, entonces me va a quedar a la 1 por la derivada interna, la derivada de esto. X menos 1, la derivada de eso.
Entonces esto va a ser 2x más 4 sobre 3x menos 1 a la 1, entonces no lo coloco. Y ahora derivamos esto. Pero entonces esto es un cociente, hay que derivar con la regla del cociente. Entonces es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y todo esto sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, esa es la derivada de esto. Ahora nos falta derivar esto y derivar esto. Entonces esto queda 2x más 4 sobre 3x menos 1, que multiplica aquí la derivada de 2x más 4. Esto es una constante por una función. Entonces me queda el 2 simplemente. La derivada de 4 es 0. Que multiplica a esto, a 3x menos 1 menos 2x más 4 por la derivada de esto. Esto también me va a quedar simplemente 3. La derivada de 1 es 0. Esto sobre el de abajo al cuadrado. Ahora esto queda, entonces dejemos esto igual y rompamos estos paréntesis aquí adentro. Entonces me va a quedar 6x menos 2, ¿sí? Rompiendo este paréntesis, menos, este menos afecta a ambas, aquí a estos dos, a este 2x y a este 4. Entonces cuando multiplique esto por esto me queda 6x y este menos también afecta aquí. Entonces me va a quedar menos 12, 4 por 3. Sobre 3x menos 1 al cuadrado. Entonces 6x con menos 6x se cancela. Esto sigue siendo lo mismo. 2x más 4 sobre 3x menos 1. Y aquí me va a quedar menos 14. Y acá 3x menos 1 al cuadrado. Entonces ahora podemos multiplicar este 2 con este menos 14. Y esto me va a quedar menos 28. Que multiplica a 2x más 4. Y abajo me queda 3x más 1 por 3x menos 1 por 3x menos 1 al cuadrado. Eso me va a dar 3x menos 1 a la 3. Entonces esta es la derivada simplificada de esta función. Hasta aquí yo ya tengo la derivada de esta función, ¿cierto? En este momento yo ya derivé esta función. Y aquí en adelante simplemente es reescribir esto de una manera más simplificada.